Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Espero que estén listos para un cafecito virtual porque hoy vamos a sumergirnos en un drama que los va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan a Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Çenkalkapı? Pues prepárense porque tenemos noticias que, digamos, son bastante más intrigantes que un simple romance de telenovela. Hoy vamos a hablar de lágrimas, de rumores y de secretos ocultos detrás de las cámaras. Sí, lo han leído bien, Hande Erçel en lágrimas. ¿Qué ocurrió realmente en el set? ¿Por qué tanta tensión? ¿Fue una simple discusión, una crisis personal o algo mucho más profundo? Agárrense porque vamos a explorar todas las teorías, desde las más descabelladas hasta las que tienen más peso. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Sí, ese botoncito rojo que ven por allí. No se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito y análisis profundo del mundo del entretenimiento turco. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, con todo el mundo suscrito, podemos empezar con el salseo. La verdad es que la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para muchos fans. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor en la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Desde el anuncio de su separación, han surgido un montón de rumores sobre las posibles causas. Algunos apuntan a la presión mediática, otros a problemas de agenda y otros, los más jugosos, a la aparición de terceras personas en la ecuación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que la información oficial es escasa. Ambos actores han mantenido un perfil bajo desde la ruptura, evitando dar declaraciones directas sobre el tema. Sin embargo, las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de especulaciones. Y es aquí donde entramos nosotros, los detectives del chisme. Hemos estado investigando a fondo, hablando con fuentes cercanas a la producción de Çenkalkapı, revisando cada post, cada comentario, cada me gusta en Instagram. Y lo que hemos descubierto, amigos míos, es bastante revelador. Uno de los rumores más persistentes es que Hande estaba lidiando con un fuerte estrés durante las últimas semanas de grabación. Al parecer, la presión de mantener una relación pública, combinada con las largas jornadas de trabajo y las exigencias del guión, la estaban pasando factura. Algunos testigos afirman haberla visto llorando en el set en varias ocasiones. No eran sollozos discretos, sino verdaderas crisis emocionales que, según las fuentes, obligaban a interrumpir la filmación. El equipo de producción, acostumbrado a los vaivenes emocionales propios de un rodaje, intentaba minimizar el impacto, atribuyéndolo al cansancio extremo. Sin embargo, la repetición de estos episodios despertó la alarma entre los más cercanos a la actriz. ¿Pero por qué lloraba Hande? ¿Era solo estrés laboral o había algo más? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Algunas fuentes aseguran que Hande y Kerem estaban teniendo serias discusiones durante las últimas semanas de la serie. Al parecer, tenían diferencias de opinión sobre la dirección que debía tomar su relación. Estas discusiones, inicialmente privadas y discretas, comenzaron a hacerse más frecuentes e intensas, llegando incluso a ser escuchadas por algunos miembros del equipo. Las paredes del set, por más gruesas que fueran, no podían contener la tormenta que se avecinaba. Kerem, según estas fuentes, quería dar un paso más en su relación, hablar de compromiso y futuro. Había planes de mudarse juntos, de formalizar la relación ante sus familias e incluso, según algunos rumores, de empezar a hablar de matrimonio. Hande, por su parte, se sentía más cautelosa. Estaba enfocada en su carrera y no quería apresurar las cosas. Su agenda estaba repleta de proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y la idea de un compromiso formal la abrumaba. Esta diferencia de visión, al parecer, fue la chispa que encendió la mecha de su separación. Se dice que una de las últimas discusiones fuertes tuvo lugar en el camerino de Hande, y que la actriz salió visiblemente afectada, negándose a hablar con nadie durante horas. Pero eso no es todo. También hemos escuchado rumores sobre la supuesta aparición de otra persona en la vida de Kerem. Se dice que el actor habría estado coqueteando con una compañera de reparto durante la grabación de otra serie. Aunque no hay pruebas concretas de esto, el rumor ha circulado con fuerza en los mentideros del espectáculo turco.
La actriz en cuestión, cuyo nombre prefiero no revelar para evitar alimentar aún más el chisme, era conocida por su belleza y su encanto. Se rumoreaba que Kerem había quedado prendado de su naturalidad y su sentido del humor. Algunos testigos afirman haberlos visto compartiendo cenas privadas y largas conversaciones después del trabajo. Si bien no hay fotos ni vídeos que confirmen esta supuesta infidelidad, la mera sospecha fue suficiente para sembrar la duda en la mente de Hande. Y por supuesto, no podemos olvidar la teoría de la ruptura estratégica. Algunos creen que la separación de Hande y Kerem fue una decisión puramente profesional. Según esta teoría, ambos actores habrían decidido poner fin a su relación para evitar el encasillamiento y poder explorar nuevas oportunidades laborales. El hecho de ser conocidos como la pareja de Senkalkam limitaba sus opciones y los encasillaba en roles similares. Separarse, por lo tanto, les permitiría reinventarse y probar nuevos caminos. Es cierto que las parejas de telenovela suelen sufrir un cierto desgaste después de que la serie llega a su fin. El público tiende a asociarlos con sus personajes y a esperar que su relación en la vida real sea igual de perfecta que en la ficción. Romper con esa imagen puede ser una forma de reinventarse y de abrirse a nuevos proyectos. Además, las agencias de representación a menudo aconsejan a sus clientes romper con la imagen de pareja para poder negociar mejores contratos individuales. Pero volviendo a las lágrimas de Hande, lo que parece claro es que la ruptura, fuera cual fuera el motivo, fue un proceso doloroso para ambos. No es fácil terminar una relación, especialmente cuando se ha compartido tanto tiempo y se ha estado tan expuesto al ojo público. La presión de los medios, los fans y las expectativas del público hacían aún más difícil el proceso. Además, la presión de los fans, que seguían esperando una reconciliación, debió ser difícil de manejar. Hande y Kerem se vieron obligados a lidiar con la decepción de sus seguidores y a mantener la compostura en medio de una tormenta mediática. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, era analizada al milímetro en busca de pistas sobre una posible reconciliación. Los fans más acérrimos incluso llegaron a organizar campañas en redes sociales con el hashtag #AnkerForever, pidiendo a los actores que volvieran a estar juntos. En medio de todo este caos, ambos actores intentaban seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Hande se refugió en el trabajo, aceptando nuevos proyectos y dedicando tiempo a su familia y amigos. Kerem, por su parte, se centró en sus pasiones, como la música y el cine, y se dedicó a viajar y explorar nuevos lugares. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de que el mundo del espectáculo es mucho más complejo de lo que parece. Detrás de las sonrisas y los flashes, se esconden dramas personales, presiones profesionales y rumores que a menudo son difíciles de verificar. Las lágrimas de Hande en el set son un síntoma de todo esto, una muestra de la fragilidad que se esconde detrás de la fama. La presión de la fama, la constante vigilancia de los medios y las expectativas del público pueden llegar a ser asfixiantes, incluso para las estrellas más brillantes. Hemos explorado los rumores sobre las discusiones, el estrés, la posible tercera persona y la estrategia profesional. La verdad absoluta, como siempre, solo la conocen ellos dos. Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia nos ha dejado una lección: el amor, incluso el que parece más perfecto, puede ser frágil y efímero. Que las relaciones, incluso las más sólidas, pueden verse afectadas por la presión externa y las ambiciones personales. Además, esta historia nos recuerda la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional cuando nos sentimos abrumados por el estrés y la presión. Hande, según fuentes cercanas, recibió apoyo psicológico durante y después de la ruptura, lo que le ayudó a superar el difícil momento y a seguir adelante con su vida. Bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo del drama de Hande y Kerem. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció. ¿Creen que hubo una tercera persona? ¿O fue simplemente una cuestión de estrés y diferencias de visión? Los leo con atención. ¿Qué opinan sobre la teoría de la ruptura estratégica? ¿Creen que es una práctica común en el mundo del espectáculo? ¿Y qué les parece la presión que ejercen los fans sobre las parejas de famosos? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y, sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chisme, análisis y mucho, mucho más.
Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. No se olviden de dejar sus comentarios y compartir sus teorías. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.